¿Sabéis qué es el currículum oculto? Seguro que con un poco de deducción podéis llegar a una conclusión aproximada de lo que esto significa. Sin embargo, este término ha variado mucho a lo largo del tiempo, y con él sus consecuencias, que no siempre tienen un carácter positivo, sino que pueden generar multitud de desigualdades en el aula. En la época de los 70, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial trajo una fuerte avalancha de críticas de carácter cultural y de dimensión internacional frente a las normas de organización de la sociedad, que afectaron a las instituciones y a las prácticas sociales del momento, especialmente a la educación escolar. También hay que señalar que en esta época se produce la consolidación de amplias capas de clase media en el mundo occidental, lo que provocó la aparición de nuevas clases bajas y nuevos tipos de marginalidad. Todo esto en una sociedad que comenzaba a industrializarse a pasos agigantados, generando nuevas estructuras de consumo. En este contexto es donde nacen las teorías de Ivan Illich. Illich fue un historiador y sacerdote católico disidente que nació en Viena en 1926 y que desarrolló sus teorías sobre todo en América del Sur, concretamente en Puerto Rico. Illich se definía a sí mismo como un historiador y observador de las mentalidades y de su evolución. Este, junto con otros autores como Paul Willis o Bernstein, tenía una visión bastante pesimista y determinista de la escuela, pues pensaba que ésta, en lugar de proporcionar igualdad de oportunidades como prometía, generaba aún más desigualdad entre los alumnos, pues reproducía inevitablemente la sociedad clasista de aquella época. Es decir, para Illich, la institución escolar era como una especie de paradigma de la sociedad. Este autor explicaba que esto era así debido a que la escuela poseía un currículum oculto. Este término fue utilizado con carácter pionero por Illich, aunque hoy en día está ampliamente desarrollado en la literatura pedagógica. Él lo entendía como un proceso de manipulación institucional y de definición de valores, que lleva a cabo la escuela sobre los alumnos. Según Illich, el currículum oculto servía a modo de ritual de iniciación a una sociedad de consumo y convencía al ciudadano del mito de que algunas burocracias, guiadas por el conocimiento científico, son eficientes y benevolentes. Además, defendía que este currículum inculcaba en el alumno la mentalidad de que una mayor producción te dará una mejor vida, lo que fomentaba el hábito de consumo de servicios y de producción enajenante, además de crear una tolerancia total hacia la dependencia institucional y el reconocimiento de los escalafones institucionales. Según Illich, este currículum conducía a 3 dimensiones que formaban parte de un proceso de degradación social y personal: la contaminación física, es decir, transformar el bien inmaterial que es la educación en un bien material, la polarización social, fomentando la exclusión, y la impotencia psicológica, frustrando a los alumnos. Es decir, para Illich, la educación tiene un carácter ideologizante que se encuentra en un plano oculto y que no depende de la intención del maestro ni de la asignatura enseñada. Además, el hecho de que tenga este carácter oculto hace que no pueda ser cuestionada. Como solución a esto, Illich propone lo que él llamó la desescolarización de la sociedad, con la que proponía acabar con las escuelas, a las que veía como una especie de máquina moldeadora que se imponía en la libertad individual y que hacía que las personas acabaran siendo peones del Estado. Hay que entender que Illich no estaba en contra de la educación en sí, sino más bien de la escuela, de la necesidad de crear instituciones propias que la gestionen y controlen. La frase de Illich, la institución escolar enseña la necesidad de ser enseñado, resume en pocas palabras su opinión sobre el sistema educativo. Actualmente se entiende currículum oculto como el fruto de la interacción social que acontece en el aula, en la que se promueven una serie de resultados no intencionados de carácter valoral, actitudinal, conductual, afectivos, éticos o incluso algunos que se aproximan a la política o a la perspectiva de género, y que se transmiten y enseñan a los niños sin haber sido previstos por la institución o por el docente, pero que son muy eficaces y calan en los niños como procesos de socialización. Y es que la escuela tiene una gran fuerza socializadora, pues en ella se crea un contexto en el que los niños van a poder interaccionar con sus iguales de una forma diferente que en el resto de estructuras sociales. Es lo que se entiende como educación no formal. Es decir, el currículum oculto no es lo que se dice, sino más bien lo que se hace. Imaginad por un momento a un profesor hablando sobre la empatía, pero que luego no respeta los comentarios de los niños. ¿Sería ese un buen uso del currículum oculto? Y es que este es un aprendizaje implícito que se va a desarrollar paralelamente con el currículum oficial. El currículum oculto actual comprende tanto las normas del colegio o del aula como las acciones de los maestros o la internalización de la cultura de la sociedad en que se enmarca el centro escolar, mientras que Illich se refería más bien a aspectos de un carácter más político o ideológico.
Pero este currículum oculto no solo sirve para promulgar en los niños valores buenos, como puede ser la puntualidad o la empatía, sino que también puede y suele generar inconscientemente una serie de desigualdades sociales. Como ya hemos dicho, estas fracturas van a seguir siendo estructurales y van a estar inmersas en la sociedad, por lo que el sistema educativo tiene una eficacia limitada para combatirlas. Las oportunidades de movilidad social a través de la escuela son individuales, no colectivas. Así, los individuos de grupos subordinados que consiguen esta movilidad lo hacen a costa de perder su identidad originaria, mientras que sus grupos de origen continúan ocupando una posición subordinada. Esto ya lo trataba Illich en sus obras, en las que afirmaba que la clase social en la que nace una persona la determina en el futuro. Hoy en día esto no es realmente así, pero implícitamente sí que podemos detectar discriminaciones y desigualdades muy similares en el sistema educativo. Illich pensaba que el currículum oculto y los valores que se transmiten en él categorizan la vida de cada uno de los alumnos, es decir, enseñaban a los niños a conocer la posición de cada uno y a mantenerse en ella, encasillándolos según su nacimiento. Es decir, Illich pensaba y defendía que las clases sociales y el nivel de vida de los niños iba a condicionar sus futuros trabajos e incluso su posición en la sociedad. Actualmente, el currículum oculto también genera desigualdades sociales. Sin embargo, estas están mucho más matizadas que en la época de Illich y además pasan más desapercibidas. Los principales grupos desfavorecidos hoy en día son la clase trabajadora, las mujeres y las minorías étnicas. Sin embargo, las que aparecen más claramente son las desigualdades de género. Se debe a un sistema patriarcal en el que el hombre controla tanto la esfera política, económica como doméstica. Este pensamiento está incrustado en nuestro subconsciente, incluso aunque seamos conscientes de esto, intentemos acabar con ello, generándose así en las aulas lo que llamamos currículo oculto de género, que es el conjunto de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que se le aplican a los niños y a las niñas en la escuela, determinando las relaciones y las prácticas sociales. Es decir, les transmitimos normas y mensajes diferentes a los niños y a las niñas, provocando así una jerarquía. Numerosos estudios sostienen que la mujer obtiene mejores resultados en cuanto a la educación formal frente a la educación no formal, debido a que se educa distinto a las mujeres y a los hombres. Un ejemplo muy práctico es si comparamos el número de mujeres y de hombres que existen en los altos cargos de las empresas, a pesar de que la mayoría de las mujeres obtenga títulos universitarios. Hoy en día seguimos fomentando la desigualdad y la jerarquía en las aulas, por lo que debemos empezar a cambiarlo y generar la igualdad entre los hombres y las mujeres.